bienvenidos. Mi nombre es Alicia Escardón. La verdad que es lindísimo ver todo este público que se animó a vencer este frío y lluvia, la verdad que está tremendo. Pero bueno, el público de la Semana Negra es así, animoso, no le da miedo las inclemencias del tiempo. Estamos súper contentos de haber llegado a la 6ª edición y acompañar de alguna manera el auge que tiene el género internacionalmente, ¿no? Uruguay lo acompaña cada vez con más escritores, más publicaciones, y creemos, la verdad estamos convencidos de que Semana Negra también contribuye con su granito de arena a hacer llegar tantos creadores a su público, ¿no? Nosotros cada año incorporamos nuevas actividades, nuevos proyectos, así que siempre nos gusta en esta primera, de estos minutitos de la inauguración, compartirlos con ustedes. Hemos hecho, como nosotros les llamamos, cómplices, ¿no? O sea, tenemos aliados, y con el Club de Lectura lanzamos un concurso de cuentos que le llamamos suspensivos, y estamos contentísimos con el resultado. Más de 100 cuentos policiales, algunos de ellos muy buenos y sobre todo de gente joven, que es una gran cosa. También el Club de Lectura va a ser una cacería de libros. Nos unimos también con una librería para hacer de julio el mes de la novela negra, con unas charlas que le llamamos La Previa, que ya las hicimos con escritores locales. Así que bueno, como que cada año tratamos de innovar para abrir, ofrecer más actividades y sobre todo ampliar en el público de Semana Negra, que con esa combinación que tiene de ficción con realidad, o sea, la ficción, por supuesto, escritura, cine, series, pero la realidad también, o sea, la realidad social de lo que es la violencia, una cosa que está preocupando tanto a los uruguayos, el analizar lo que es la mente de un criminal, como la charla que vamos a ver ahora, eso le da una variedad y lo hace distinto, un evento distinto a otros eventos literarios que hay en Montevideo. Tenemos que agradecer también a los que hacen posible que este evento se realice. En primer lugar, el Ministerio de Educación y Cultura, que sin ellos no podríamos hacerlo. En segundo lugar, Acción Cultural Española, que siempre permite que vengan escritores del extranjero y se haga esa interacción muy linda entre escritores de acá y los que vienen de fuera. Es una de las cosas que más nos gusta. Y bueno, y agradecer por supuesto a LEA, que este espacio es como nacido para Semana Negra, ¿no? No solo por haber sido una cárcel, sino por toda su arquitectura y el ambiente, que creemos que va muy bien con todo esto, así que, y además es un equipo que es un placer trabajar con ellos, se ponen la Semana Negra al hombro, y la verdad que contentísimos de hacerlo acá. Y bueno, para terminar con los agradecimientos, se imaginarán que este no es un evento de una sola persona, ¿no? Por más que yo esté acá y como me dicen la comisaria de Semana Negra, porque bueno, así se llaman los que seleccionan los contenidos, ¿no? Es un nombre un poquito raro, pero esto es un equipo, esto es un evento que lleva muchos meses planearlo, que tiene sus momentos difíciles, sus momentos gratificantes, pero bueno, somos un equipo en CRA Gestión Cultural, con mis queridísimos Susi Azuaga y Manuel Ribuar, y cuando se acerca el evento, por supuesto que al equipo se suman muchos más, ¿no? Gente de logística, de prensa, de difusión, para el video, redes, bueno, una cantidad de cosas que hacen posible que esto funcione. Así que bienvenidos a esta edición de Semana Negra, y ya los dejo con Jorge para su charla. Semana Negra presenta ¿Por qué un adolescente se convierte en asesino serial? Con Jorge Bafico. Jorge es psicoanalista y docente de la Facultad de Psicología. Ha publicado varios libros, entre ellos Restos de historias, Cosas que pasan, Los perros me hablan, Lo cotidiano, Casos locos y El origen de la monstruosidad. Actualmente escribe en la revista Psicolibros Huaslala. Participa como columnista en el programa Abre Palabra de Océano FM, La Noticia y su Contexto en Televisión Nacional Canal 5 y la revista virtual DAV Club. En esta charla analizará para el público de Semana Negra un caso real ocurrido en el año 82 en Buenos Aires, basado en el libro Magnetizado de Carlos Busquet. Bueno, buenas tardes. La verdad que hoy es un día ideal para trabajar este libro que se llama Magnetizado. Yo les quiero contar un poco. Yo hice un doctorado, la tesis se basó sobre asesinos en serie, una tesis de doctorado, me recibí de doctor en la Universidad del Salvador. Y mi tema de tesis fue asesinos en serie, porque no es que yo sea un asesino en serie frustrado, pero me supongo que algo de eso debe haber, porque no cualquiera se mete en estos bailes, ¿no?
siempre me pareció interesante poder pensar por qué alguien se convertía en asesino en serie. Lo primero que hice cuando empecé a trabajar la tesis, además de buscar los casos, fue tratar de entender qué es un asesino en serie. Y un asesino en serie, para Robert Ressler, que es el que acuñó el término, que era un investigador del FBI, que trabajaba más que nada en la parte de la conducta. De hecho hay una serie ahora en Netflix que es un poco, habla de eso. Planteó que el asesino en serie se trata de un homicida que mata 2, 3 o más personas con un periodo refractario de 24 horas. O sea que si una persona mata a alguien, espera un tiempo prudencial y después mata a otra y a otra más, ya lo podemos catalogar como un asesino en serie. Eso a mí en lo particular, como psicoanalista que soy, me hizo bastante ruido porque me da la sensación que no podríamos hablar de un perfil psicológico, de una estructura clínica que se llame asesino en serial. Bueno, lo que hice en la tesis, o intenté por lo menos, fue demostrar de que el asesino en serie es un fenómeno transclínico. ¿Qué quiere decir un fenómeno transclínico? Quiere decir que es algo que se puede producir en diferentes estructuras de personalidad. Básicamente, lo que hice fue investigar y trabajar 9 asesinos en serie, digamos, de los más conocidos, de los que más material había, sobre todo Estados Unidos, que es donde están la mayoría, por lo menos los que han atrapado, porque asesinos en serie hay en casi todos los países del mundo, y llegué a la conclusión que los asesinos en serie oscilan entre la psicosis. Para que ustedes entiendan qué es la psicosis, podemos pensarlo como la locura, la esquizofrenia, la paranoia, y lo que todos más o menos conocemos como la psicopatía. La psicopatía es ese sujeto frío, digamos, encantador, que logra fascinar. Si ustedes vieron El silencio de los inocentes, seguramente rápidamente van a entender lo que es un psicópata en relación a Aníbal Lecter. Bien, la cuestión es que el trabajo que hice me arrojó que, bueno, de esos psicópatas había muy poquitos. 2, por lo menos de los que yo investigué. Uno era Ted Bundy, que quizás a alguno de los que está acá le interesa el tema, un asesino serial americano de la década del 70, bastante terrible. Y Garavito, que es un asesino en serie bastante contemporáneo, colombiano. Todos los otros eran psicóticos y algunos de ellos francamente psicóticos que se descompensaron en el momento de matar, escuchaban voces. Entonces la conclusión, como primera, digamos, cuestión que quiero plantear, es que el asesino en serie no existe. Es un concepto, una construcción social de la década del 70, del 80, que pertenece a la cultura occidental, básicamente a la sociedad americana. Algunos plantean que a partir justamente de una forma de salida de la vergüenza americana frente a la guerra de Vietnam, fue generar una especie de héroes modernos, que son los criminólogos, que hoy estamos consumiendo muchas series de eso y muchos libros, que son unas especies de investigadores psicológicos que van buscando las pistas y encontrando al asesino, que serían los nuevos monstruos. O sea, como los monstruos antes eran Frankenstein y Drácula, los nuevos monstruos en la actualidad son los asesinos seriales, que sobre todo nos generan un horror y una fascinación porque hay gente que podría estar entre nosotros. O sea, alguno de ustedes quizás, espero que no, podría eventualmente ser un asesino en serie. Espero que no se dedique a matar psicoanalistas, ¿no? Pero bueno, eventualmente estar entre nosotros, y eso genera como esa cuestión de horror y fascinación al mismo tiempo, porque yo lo que me doy cuenta que es un tema que convoca, más allá de quien hable, el tema del asesino en serie es fascinante. Bien, yo pensé que había guardado en el cajón a los asesinos en serie, pero me encontré hace muy poquito tiempo, unas semanas atrás, con este libro, que se los recomiendo. Es un libro que se llama Magnetizado. Es un libro que salió hace muy poquito, ha tenido mucho éxito en Argentina. El autor es Carlos Busquet, que es un escritor que escribió Bajo ese sol tremendo, que después hicieron una película que la dieron hace poquito, que se llama El hermano mayor.
y hacía 9 años que no escribía más nada. Y de repente se despacha con este libro, que no es una novela. Él encuentra un asesino serial que yo, por ejemplo, no tenía idea, y eso que investigué bastante, sobre todo asesinos seriales en Argentina. Es un muchacho de 19 años que en la década de los 80 mató a 4 taxistas, de la misma forma, con el mismo procedimiento, y durante pocos días, a las 2 semanas, por suerte, lo encuentra su familia lo que encuentra son las cédulas, el DNI, digamos, en Argentina, de estos taxistas que él, lo único que se llevaba era eso, porque tenía una idea, que ahora vamos a trabajar un poquito más, de que eso le iba a permitir que los espíritus de estos sujetos no lo invadieran. Una especie de, tenía como un altar con estas cédulas, que fue lo que descubre su padre, y bueno, lo que hacen es, lo entregan a la policía, porque, digamos, si no estaban ellos también implicados. Este sujeto hasta el día de hoy está preso en un penal, pero en la parte psiquiátrica, como es la sala 11 del Vilar de Boz, para los que tienen una idea, que es una sala judicializada, ¿verdad? Entonces lo que hace Carlos Bousquet es investiga durante muchos años y lo entrevista a Roberto Meloño, se llama el asesino, en los años 2014 y 2015, cada 15 días lo va a ver. O sea que es un trabajo importante. Recorre toda la parte periodística de la época, habla con el juez, habla con los psiquiatras, habla con los psicólogos que lo vieron y termina haciendo este libro, que es un libro oscuro, tenebroso como el día de hoy, pero, digamos, donde uno se encuentra, digamos, de cerca con lo que podría ser técnicamente un asesino en serie. O sea, si hay un modelo de asesino en serie, es Roberto Meloño, que lo tenemos acá cerquita. Hasta si quieren lo pueden ir a visitar cuando vayan a Argentina, porque se puede ir a ver un preso. ¿Qué es lo que hacía este muchacho? Esperaba un taxi, tomaba un taxi, le decía de una dirección puntual, y cuando llegaba al destino le disparaba con un calibre 22, y cuando el sujeto aparentemente se caía, esperaba que estuviera muerto. Ese era el procedimiento. Después que él comprobaba que fehacientemente estuviera muerto, le retiraba el documento y se lo llevaba a su casa, y siempre iba a comer a un restaurante y comía lo mismo, una milanesa napolitana con papas fritas. Y después un postre de chocolate, una mousse de chocolate. Dice que nunca comió mejor que esas veces. Entonces, realmente cuando uno empieza a investigar desde el punto de vista técnico, es un asesino en serie organizado, porque hay 2 tipos de asesinos en serie, los organizados y los desorganizados. Los organizados, que son los más metódicos, los que tienen un procedimiento, una especie de protocolo, obviamente son los más terribles y los más peligrosos. ¿Por qué? Por lo general no dejan huellas. Después están los otros, la mayoría, que son los desorganizados, que hay una cosa como muy impulsiva que los hace asesinar y no pueden contenerse. Por lo que expresa Roberto Meloño, él dice que con el 4º asesinato él paró esa compulsión de matar. Cosa que llama la atención en un asesino en serie, porque por lo general el asesino en serie es al revés. En la medida que mata, cada vez quiere matar con más frecuencia. Es un impulso que lo domina. O sea que por ahí tampoco aparece nada. Lo interesante de esto, si ustedes leen el libro, es que esta persona lo que dice es que no escucha una voz. Al principio dice que escucha una voz, es lo que le dice al juez, pero después dice que es algo todavía más primitivo. Dice que hay algo en relación a su cuerpo que le avisa que es ese taxi y no otro. O sea que él no se toma cualquier taxi. Él elige cuál es el taxi, pero no lo elige él. Es un otro, a través de su propia voz, que viene de su cuerpo, o sea, viene casi de la pulsión, para pensarlo en términos psicoanalíticos. Es esa certeza que le dice, es ese y no otro. Cuando él se sube al taxi ya está destinado a que lo va a matar. Cuando él lo mata, no recuerda, eso es interesante. No hay un disfrute, no hay una preparación como pasa en la mayoría de los asesinos en serie. Es algo como disruptivo en ese sujeto. Le aparece y se produce. Pero no podemos desconocer que las 4 veces se da de la misma manera.
Entonces acá empezamos a tener grandes problemas clínicos, que es lo que les voy a tratar de traer hoy desde un punto de vista que sea lo más entendible posible. Podríamos decir, por la forma que mata, rápidamente lo podríamos ubicar dentro de la psicopatía. Es un sujeto que razona, que habla, que aparentemente no tiene nada extraño, pero no sabe por qué lo hace. O sea que no está esa cosa compulsiva del asesino en serie organizado. Tampoco está lo sexual, que es otra de las cosas que aparecen en el asesino en serie. Siempre hay un componente sexual, una cosa fetichista, ¿no? A veces se llevan trofeos de la víctima y después se masturban, por ejemplo, con eso. Es algo muy común en el asesino en serie. Nada de eso se produce, sino que tiene que ver con otra explicación que es esta de los espíritus. Les digo que les quede un poco esto de los espíritus porque lo vamos a retomar un poquito más adelante. Entonces uno dice, ¿cuál es el motivo? Si no es sexual, que es lo que se plantea en la mayoría de los asesinos en serie, si no es el poder de que domino al otro a tal punto que lo puedo matar, que es otra de las características del asesino en serie. En este sujeto es la nada mismo, no puede dar una explicación. Esto generó un gran problema desde el punto de vista diagnóstico. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Como un psicópata? No. ¿Como un psicótico? Bueno, sí, hay algo ahí en las voces, que él escucha, pero tampoco es una cosa que se adueña de él, las voces. No hay ningún otro elemento que uno diga, bueno, esto es una esquizofrenia, que es lo que podría pensarse. O si nos ponemos a profundizar un poquito más, podríamos decir es una PAC. ¿Qué es una PAC? Es una psicosis alucinatoria crónica. Es un sujeto que está tomado por una alucinación auditiva, en este caso, que le ordena su vida. Tampoco, porque después que lo agarran, después que lo atrapan, esa voz no vuelve a aparecer. No aparece cuando está preso y mata a alguno, no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes lean el libro, si les interesa, van a encontrar con los diagnósticos que le hacen diferentes psiquiatras y psicólogos y pasan por todo lo imaginable, desde que es una psicosis esquizofrénica, desde que es una psicopatía, desde que es un trastorno de personalidad antisocial, que es lo que ponen con más fuerza. El trastorno de personalidad antisocial es lo más parecido al psicópata, para que tengan una idea, que es una parafrenia. La parafrenia es un sujeto que no está escindido totalmente en su vida cotidiana, pero tiene como una especie de enquistamiento de algo delirante, que a veces le puede aparecer. Pero nada de eso es claro para los técnicos que lo ven. Entonces este sujeto se convierte en un verdadero problema desde el punto de vista técnico, pero también qué hacer con él en la cárcel, dónde lo ubicaban. Entonces él pasa de una cárcel normal a una parte psiquiátrica, lo medican muy fuerte, les dan tratamientos de insulina, lo que antes, digamos, lo que ahora son los electroshock, para que tengan una idea, las micronarcosis que se siguen dando, les digo para que sepan, en Uruguay por lo menos. Antes se hacían los tratamientos de insulina, se les daba insulina en dosis altas, no para matarlo obviamente, porque en dosis altas lo podría matar, y el sujeto hace una especie de cortocircuito y, digamos, se va calmando. Entonces él cuenta todo eso, pero ninguna de las medicaciones, haloperidol, que son antipsicóticos, ribotril, que se usan como ansiolíticos, nada de eso de la medicación tampoco funcionó. O sea que era un sujeto que podía tomar o no medicación, que era como lo mismo. Al día de hoy no toma medicación. Entonces uno dice, ¿frente a qué estamos? Cuando lo hacen, cuando él declara, en ningún momento dice tenía la necesidad de matar o maté por robar, que le hubieran dado mucho menos años. Hoy él, desde el año 80 que sigue preso, imagínense que son unos cuantos años, ¿verdad? Lleva 39 años preso ya, para que tengan una idea. Entonces no hay ningún elemento que nos hagan agarrar a este sujeto por algún lado. Entonces, me parece que hay algunas cuestiones, que es lo que a mí me gusta traer, y es lo que traté de trabajar en la tesis como uno de los puntos más importantes para mí, es, desde el psicoanálisis, lo que se plantea es, digamos, lo importante tiene que ver con la singularidad de ese sujeto, no con su conducta, porque la conducta puede variar. Entonces, hay que leer la historia del sujeto y relacionarla. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Un par de elementos que son fundamentales para entender esto. No hay duda que cronológicamente hay un periodo de esta persona de descompensación. Esos son los momentos que mata. ¿Estamos de acuerdo? Sujeto muy solitario, raro en su infancia, caminaba solo, hablaba solo. Su madre
una psicótica, su madre estaba atrapada con el tema de los espíritus, estaba en una comunidad religiosa compleja, que hacían trabajos y donde hacían trabajos con él también. Una madre que lo golpeaba, una madre bastante terrible, que siempre aparece en estas historias, una familia bastante particular. Un padre que no podía, digamos, hacer frente a la locura materna, y esta cuestión de los espíritus empiezan a aparecer ya en la infancia de este muchacho. ¿Sí? A tal punto que él necesita estar con un cuchillo y dormir con un cuchillo, porque él de alguna manera veía presencias. O sea que ya algo de la alucinación empezaba a aparecer en esa época, cuando era un niño. Si bien él nunca lo manifestó, sí cuando lo atrapan, o sea, pero en el primer momento eso era algo de él, intransmisible. Bien, que es muchas veces lo que pasa en la psicosis. Ese es un primer elemento. Segundo elemento son los momentos de los asesinatos, donde hay una voz que se le presenta a través de una necesidad del cuerpo y le dice, es ese, mátalo. ¿Sí? Eso después desaparece. Pero hay un tercer elemento que también aparece en el libro, que obviamente Carlos Busquet no lo trabaja porque él le da otro punto de vista, no clínico, donde él dice que en la cuarta muerte, él cuando va a comer se ve con las manos con sangre y su ropa con sangre, pero nadie se da cuenta. Es otra alucinación. ¿Sí? Porque si alguien está todo ensangrentado, yo creo que cualquiera se daría cuenta. Y él decía que se le pegaban los dedos por la sangre y que él estaba magnetizado, por eso el libro se llama Magnetizado. Yo creo que esa es la clave. Yo no sé si Carlos Busquet lo hizo a propósito, pero me parece que da con la clave del caso, ¿no? Él decía que en ese momento estaba magnetizado y que todas las cosas de metal se le pegaban, como que fuera un imán. Partamos de la base que eso no pasa, ¿verdad? No, porque alguno piensa que sí, lo podemos discutir, pero vamos a pensar que estar magnetizado, eso lo dejamos para los X-Men en todo caso, ¿no? Y para Magneto, pero no para Melonio. O sea que algo ahí, si ustedes ven, de esa locura, vamos a llamarla así, va como evolucionando. De un primer tiempo donde hay presencias, donde él se tiene que defender, a un segundo tiempo donde mata y aparecen los espíritus, y él lo que hace es estar siempre con un arma en ese tiempo por las dudas si los espíritus venían, más allá de ese altar que él tenía con los documentos, y un tercer tiempo donde él cree que está magnetizado. ¿Sí? Después eso se corta y él empieza su vida carcelaria con todo lo que eso implica y más o menos es como que se acomoda. O sea que la cárcel a él le hace bien. El problema va a ser cuando salga de la cárcel, pero la cárcel, mal o bien, le da como cierta contención. Me imagino que debe haber pasado cosas espantosas, como cualquiera que está en una cárcel, sobre todo alguien que transitó por diferentes cárceles y algunas muy pesadas, ¿no? O sea que este sujeto se ha podido sostener. Entonces hay un primer elemento ahí, que tiene que ver con la madre, esa madre que le transmite de alguna manera la cuestión de los espíritus. ¿Bien? Lo que pasa es que la madre de alguna forma contiene esa locura en relación a la religión, lo que él no puede hacer. Si bien él se dedica también a hacer algún trabajo y se va a una comunidad en un tiempo a ver si mejoraba, nunca le encuentra la vuelta. Es un sujeto como solitario, que es otra de las cosas que se ven en estas patologías, o sea, sujetos que están disgregados familiarmente, que no logran hacer contacto con el otro, y lo que se ve claramente es que la incidencia familiar sí tiene que ver en su historia. Si ustedes leen el libro, ahí pueden encontrar alguna cuestión sobre esto. Entonces, este caso a mí, digamos que investigué el tema, me da claramente, digamos, la posibilidad de decir el asesino en serie no existe. Porque el asesino en serie no tiene nada que ver con este sujeto. No hay una psicopatía, no hay una cosa de frialdad de querer matar, no hay una compulsión sexual, no hay un fetichismo sexual, no hay absolutamente nada, sino que es el puro vacío cuando él mata. Entonces, a Robert Ressler, que es el que trae el término del asesino en serie como un asesino sexual, uno le tendría que mostrar este caso y decirle, bueno, explíqueme cómo, digamos, este caso no tiene nada que ver con lo que usted dice, acá se trata de una psicosis que lamentablemente se despierta de esta manera. Se despierta en un breve periodo de pura acción, donde el sujeto, además en ese tiempo dormía en las plazas, andaba solo, y cada tanto le aparecía esa cuestión
comía muy mal hasta que mataba, y ahí sí iba a comer, se daba como una especie de gusto, pero no hay nada en relación a una satisfacción por las muertes. Si ustedes llegan a leer otras entrevistas con asesinos en serie, que tienen más que ver con estos que habla Ressler, de lo sexual y de la compulsión, van a ver que hay una cuestión de placer en torno a matar al otro. No lo hay en él hay como una, ni siquiera una pregunta, eso es lo más interesante. No hay nada que al sujeto, digamos, le haga pensar por qué lo hizo. Lo hizo porque lo hizo, o podría haber hecho otra cosa que hubiera sido lo mismo. El problema en la psicosis, como esta, que es una psicosis, no es una esquizofrenia, no es una paranoia, no es una parafrenia y tampoco es una psicosis alucinatoria crónica. Yo creo que es otra cosa. Es una psicosis ordinaria. Cuando digo ordinaria no lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en el sentido que Miller, que es un psicoanalista francés, plantea como que son psicosis que durante mucho tiempo no son estridentes. En él, digamos, hay una psicosis de base que es como ordinaria, chata, sin saltos, y tiene ese periodo que sí es extraordinaria, y ahí muestra lo más feroz de él, ¿no? Digamos. O sea que el psicótico en este caso sí se despierta en una cosa que se descompensa, pero en general es una psicosis que tampoco entra en ningún cuadro clínico psiquiátrico, por ejemplo, como por eso los psiquiatras no tienen dónde ponerlo, no saben qué hacer con él. La prueba está que sigue preso. Cualquier otro asesino estaría libre en este momento, pero él, como no saben dónde ponerlo y está judicializado, entonces es un paciente psiquiátrico. El paciente psiquiátrico por lo general no tiene cura. Entonces, como no tiene cura, sigue siendo un peligro para la sociedad. Entonces, lo mejor es dejarlo donde está. Probablemente muera ahí. Y creo que es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Entonces, la clínica nos enseña, que la clínica no necesariamente tiene que ser un paciente, puede ser un caso como este, que hay que tener cuidado cuando se ponen los rótulos y los diagnósticos, que me parece que eso es lo otro que puede ser importante como aporte en general. Ya acá no estoy hablando del asesino en serie, ni siquiera del crimen, ni de la novela negra, estoy hablando en general. A veces uno va a un médico y el médico rápidamente le hace un diagnóstico y le dice, usted tiene tal cosa. Términos psicológicos, usted tiene fibromialgia, usted lo que tiene es una depresión, usted está ansioso, tiene que tomar esto. Me parece que caemos en un gran error ahí, porque lo que hace la persona es, se adopta, toma ese concepto que le da el médico, lo hace propio y empieza a funcionar en relación a eso. Me parece que lo más importante es poder escuchar a una persona y después sí, de un tiempo, después de entender sus significantes, cómo juegan en su personalidad, bueno, ahí ver qué hacer. Porque si no es difícil. Y este caso me parece que es paradigmático en eso, porque uno cuando ve la forma que mata, cómo se mueve, rápidamente dice, bueno, esto es un asesino en serie característico, digamos, paradigmático, acá podemos decir esto, esto y esto. Pero después cuando uno empieza a profundizar, se da cuenta que el asesino en serie no tiene nada. Más o menos les queda claro esto que estoy hablando. Bien, a mí me gustó este libro, me pareció muy respetuoso el trato que se le hace, digamos, a este sujeto. Digamos que Carlos Busquet podría haber escrito otras cosas mucho más rimbombantes, y es como que trata de no aparecer. Todo el tiempo deja a Ricardo Meloño que trate de entender, cosa que nunca hace, por qué le pasó todo esto, ¿no? Cuando él está preso, por supuesto, todos los presos lo respetan mucho. Primero por los antecedentes, pero además porque es loco. O sea, porque tiene, por ejemplo, un altar con unos cajones chiquitos, con 4 muñequitos, producto de la religión de él, que, digamos, es lo que le permite, como con las cédulas, ¿no? Que esos espíritus no le aparezcan y no le enloquezcan. Y bueno, todas esas cosas indudablemente en la cárcel se juegan y es un tipo muy respetado que tiene su lugar, que en la cárcel no es fácil tener su lugar, ¿no? Si ustedes han visto series como El Marginal, por ejemplo, se van a dar cuenta lo difícil que es, digamos, tener un lugar en la cárcel, ¿no? Y cómo hay que ganarse un lugar en la cárcel. Eso me parece que está muy bien hecho. Yo trabajé muchísimos años como psicólogo en el Penal de Libertad y en Concar, cuando recién me recibí, y puedo dar cuenta de ello, de lo difícil que es para un recluso, digamos, hacerse un lugar ahí, sin enloquecer, sin suicidarse, que son las otras cosas que pueden pasar, y, digamos, poder tener como un lugar. Bien, eso es un poco lo que yo quería más o menos traer hoy, y, digamos, podemos abrir un espacio de preguntas, si ustedes quieren. No es necesario que se peleen por hablar, ¿eh? La sensación como que los asesinos seriales es algo que se da mucho más en países del norte
Bien, es una buena pregunta. Bueno, desde el punto de vista técnico, hay un 75% de asesinos en serie que nacieron en Estados Unidos. Es un dato de la realidad. Pero en Uruguay tenemos un asesino en serie, declarado por lo menos. Yo creo que hay más. De hecho, el de los enfermeros, podemos discutir en algún momento si eran asesinos en serie o no. Hay una declaración muy fuerte de uno de ellos, por lo menos, que creo que habría que haberla leído más bien de lo que se leyó. Pero si comparamos la población de Uruguay con un asesino en serie y la población de Estados Unidos con los asesinos en serie que hay, no hay tanta diferencia. Y en todos los países del mundo hay asesinos en serie, incluido países de Oriente, no solamente de Occidente. Lo que sí es real es que los americanos han atrapado más asesinos en serie que en otros lados. Porque acá a veces se confunden, no hay un registro. Aparece gente muerta y de repente no logran unir los casos, pero de hecho hay. Y hay algunos casos que tampoco se han hablado demasiado, pero la gente que está en el tema dice que hay más asesinos en serie en Uruguay de lo que uno cree. Pero aparte hay un fenómeno identificatorio, que yo creo que es lo más complicado. Cualquier patología, ya sea neurótica o psicótica, cuando digo psicótica me refiero directamente al delirio, toma elementos de la realidad cotidiana. O sea, uno no se identifica con Napoleón. Napoleón ya no es una cosa cotidiana. ¿Se acuerdan? Antes el loco era que ponía la mano acá y tenía el gorrito. Hoy nadie se identifica con eso. ¿Con qué se identifica? Con los fenómenos que aparecen en la cotidianeidad. Entonces, cada vez hay más asesinos en masa, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo. Son esas personas que van a un lugar, a una universidad, a un colegio, y empiezan a matar compañeros, ¿verdad? ¿Vieron que eso pasa? No digo que todos los días, pero casi. Pasó en Argentina, pasó en Brasil, no sé cómo no pasó acá todavía, pero va a pasar dentro de poco, porque es así. Es un fenómeno que se repite y la gente se va identificando. Matar por el fanatismo es algo que ya pasó en Uruguay. Pasó en Paysandú hace poco. Es un psicótico que tomó elementos de la realidad y lo convirtió en propio, lo hizo carne propia. Entonces, que pasen estas cosas, como pasó en Argentina, en la Patagonia, de un asesino en masa, son cosas que pueden pasar, o sea, que están ahí, en la vuelta. ¿Bien? Entonces, en la medida que haya más información, que la hay, más series de televisión, más películas, más asesinos seriales va a haber. Pues es un fenómeno identificatorio. No le vamos a decir a la prensa que no hable de eso, que no hagan más series, porque además es lo que más se consume. Ustedes vean en Netflix qué es lo que más se ve y van a ver todo el tema de drogas y el tema de criminología. Entonces, los niños se van de alguna forma, se van subjetivando con eso que van viendo. Y eso genera cosas también. Somos, digamos, un producto de la época y eso también hay que tenerlo claro. No sé si más o menos te respondí. No, pero... Se escucha así. A mí me quedó una desoladora imagen a partir de lo irreversible de tu diagnóstico. Es decir, este es un individuo que no tiene la menor posibilidad de recuperación. Y el otro tema vinculado a eso es cómo el sistema judicial, en este caso supongo que argentino, no tiene o aparentemente no encuentra una salida. ¿Tú mencionaste en algún momento que saldrá porque cumplirá su condena o está sometido a una continua evaluación? Como acá en Uruguay. Se está sometido a una continua evaluación. Porque aquí nuestro serial salió en algún momento. Claro, pero nuestro serial no tenía un problema psiquiátrico. Ah, okay. O sí, pero por lo menos era imputable, no inimputable. Este es inimputable. Se declara inimputable después de un tiempo. Okay. El gran problema, porque a veces se dice la gente, bueno, se hizo pasar por loco, es peor. O sea, cuando se declara inimputable un sujeto, puede estar condenado para toda la vida. Porque ¿qué psiquiatra dice que está en condiciones de salir? Eso genera también una responsabilidad que es brutal. Es como El Ángel Negro, Robledo Puch, que va a salir una película ahora que no era un asesino en serie, en realidad el motivo era el dinero y después la muerte, entonces no se puede catalogar como asesino en serie, pero es un sujeto que todavía no salió. Sigue esperando que en algún momento va a salir.
Okay. No sé si... No, está claro. Sí, es un poco desoladora mi posición en torno a esto. Estoy absolutamente... Eso es lo que te quería decir. Sí, absolutamente. Yo creo que hay sujetos que no cambian. En general, una psicopatía no cambia. Es muy difícil que cambie un sujeto psicopático. Un perverso no cambia. Estos psicóticos que tienen como esta necesidad, algunos asesinos seriales pidieron que los agarraran, que los capturaran. Porque no podían más ellos. Se daban cuenta del daño que hacían. Son los menos, ¿no? Y el verdadero asesino en serie, el perfecto, digamos, el psicopático, el inteligente, el que no deja huella, no lo atrapan más. Porque, ¿cómo atrapan a alguien que no tiene vínculo con la víctima? No hay móvil. El móvil, porque no siempre hay un móvil cuando se mata. Pasional, económico, odio, ¿no? Algo en juego. Pero el asesino en serie elige al azar. Entonces, ¿cómo, si no hay huellas, cómo se atrapa? Por eso hay muchos en la vuelta. Zodíaco es un caso bien conocido de que nunca lo atraparon. Y hay otros, ¿no? Muchísimos más, ¿no? Pasa que tienen muy mala prensa no atrapar a un asesino en serie. Porque, claro, nos dejan a merced del otro, ¿no? Bueno, el otro me puede matar si no hay forma de agarrarlo. Conductas patológicas. A ver si puedo entender la pregunta. Patología siempre hay. De hecho, somos seres patológicos todos los que estamos acá del momento que estamos hablando de esto, ¿no? O sea que algo nos atrapa de este goce, en el mejor de los casos, fascinante, pero horroroso a la vez. Eso obviamente no marca la imputabilidad o la inimputabilidad. La imputabilidad o inimputabilidad lo marca la psiquiatría, la parte judicial, donde dice este sujeto sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía. Lo cual es muy laxo, es medio frágil ese vínculo, ¿no? Pero bueno, hay gente que no domina y no tiene más remedio que hacerlo. Ese es un problema. Ahora, cuando hay un móvil, ya hay una cosa que es más de imputabilidad. Pero hay sujetos que, como este es un ser que genera cierta, como a mí me da la idea que es un hombre bastante desgraciado en sí mismo, ¿no? Que bueno, le pasó esto, que es muy terrible, pero después su vida es como muy trágica. Cuando él cuenta toda su vida, tampoco en la cárcel tiene ningún problema, no mató a nadie, no se peleó, no acuchilló, que es difícil pensar que una persona de 30 y pico de años en una cárcel nunca tenga ningún problema. Este no lo tenía porque está como por fuera del mundo. Y yo creo que los reclusos se daban cuenta y no lo tocaban por eso. Porque es raro que nunca haya tenido un problema, ¿no? Hay que ser muy hábil, que no creo que sea el caso, o hay que estar como en otra cosa, que es lo que estaba él, ¿no? No sé si más o menos... Una más, la última. Dijiste que para vos acá en Uruguay hay más asesinos seriales que no están atrapados, no están identificados. A no ser en tu caso, digo que sos, no sé si especialista o te interesa por tu profesión ese tema. ¿Quién de las personas comunes, digo comunes en el sentido de que cualquiera de nosotros que no estamos dentro de ese tema, o sea, ¿cómo puede saberse cuántos posibles asesinos seriales hay sin agarrarse o cuáles son los elementos que llevan a pensar que hay más asesinos seriales y no se determina o no se dice? Yo lo primero que les voy a pedir es que no empiecen a desconfiar del vecino, ¿no? Después de esta charla, que lo menos que quiero es que empiecen a hacer hipótesis sobre asesinos en serie. A ver, hay muchos homicidios no aclarados a través de los años, de los últimos 20 años, 30 años, que hay que ver si no tienen puntos en común, que de hecho es lo que hay algunos. Lo que pasa es que todavía no se le ha dado ese estatuto. No hay una investigación posible como sí se hace en otros países. Entonces, he hablado con algunas personas que están en el tema que me han dicho que probablemente haya algún asesino en serial en estos últimos años, pero no se haya percibido como tal. Quedó como una muerte por determinada cosa. ¿Cuántos homicidios hay no aclarados, por ejemplo? De todos esos homicidios habría que ver si no hay un punto en común,
una marca. Eso no ha pasado, pero eso no nos descarta. Igual, digamos, no parecería tampoco que hubiera, no es para que se asusten, ¿no? Que haya tantos, pero yo creo que seguramente alguno más tendría que haber. ¿Bien? Bueno, me dicen que cierre por acá. Bueno, les agradezco que en este día inhóspito hayan venido a escuchar esta charla. Muchísimas gracias.